necesita una palabra. Dios bendiga la vida de Yulisa, Dios bendiga la vida de Jorge y de cada hombre que se conecta en ese lugar. El día de hoy quiero hablar de un tema muy interesante y es cómo saber si estoy en el llamado correcto que Dios me haya hecho. ¿Por qué? Porque muchas personas no logran entender cuál es el llamado que Dios le ha hecho y no pueden identificarlo, y debido a esto pueden vivir una vida de muchas complicaciones. Sin embargo, aquellos que saben a lo que Dios lo ha llamado van a avanzar de una manera con velocidad, de una manera impresionante para cumplir su propósito. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Y yo estoy totalmente convencido, estoy convencido de que será inevitable que si usted está en el llamado correcto que Dios le ha hecho, usted no pueda trascender rápidamente hasta cumplir el propósito de Dios. ¿Por qué digo el llamado correcto? Porque hay personas que quizás pueden estar confundidas, o quizás otras personas le dijo, mira, tú eres bueno haciendo esto, y te quedas trabajando en esa área, en las cosas del reino de Dios, pero en realidad no fue porque Dios te dijo que ese era tu llamado, sino porque alguien te dijo que eras bueno en eso y decidiste quedarte ahí trabajando, invirtiendo, pero realmente Dios te quería en otro lugar, en otra posición, manifestando su gloria, su presencia en otra dimensión. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Y por eso yo quiero compartir con ustedes esto que va a bendecir a mucha gente en este maravilloso día. Quiero leer el libro de Jeremías capítulo 1 versículo 15, versículo 5. Mientras usted comparte esta transmisión con sus amigos, mientras usted pueda compartir esto, dejar su like, quiero leer lo que dice Jeremías 1:5. Antes de que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Dios le habla a Jeremías, y por la manera en la que Dios se refiere hacia Jeremías, nosotros nos podemos dar cuenta que Dios, antes de que naciésemos, Dios, como lo hizo con este gran hombre, nos está predestinando para algo que ya Él tiene en su corazón, en su mente. Hay algo en específico para lo que Dios te llamó. Tú puedes ser bueno para muchas cosas, pero hay algo en específico para lo que el Eterno te llamó. Y en eso vas a crecer. Y en ese llamado vas a sentirte pleno. En ese llamado vas a sentirte satisfecho. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Estoy en el llamado correcto? Es una pregunta que muchas personas se hacen porque a veces no lo están. Muchas personas se hacen esta pregunta en algún momento de su vida cristiana. ¿Estoy en el llamado correcto? ¿Realmente estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Hay señales claras que nos muestran si estamos caminando en nuestro propósito o si estamos fuera de él. Y hoy quiero hablar de eso, quiero hablar de algunas señales que indican que sí estás en el llamado correcto y los síntomas de cuando no lo estás. También veremos qué sucede cuando una persona camina en el propósito de Dios y qué pasa cuando decides estar fuera del propósito de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Entonces yo quiero hablar el día de hoy sobre algunas señales que demuestran que probablemente quizás estás en el llamado correcto de Dios. Y aunque te estés teniendo persecución, delirios de persecución, ataques, tienes que mantenerte ahí porque ese es el llamado que Dios te ha hecho. Y síntomas que tú puedes identificar también que quieren decir que quizás no estás en el llamado correcto que Dios te ha hecho. Amén, 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 amén. Entonces, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante poder estar cumpliendo exactamente el propósito de Dios en nuestra vida? Porque es peligroso estar fuera de Él. Se te hace más difícil tu avanzar, tu crecimiento. No estás viviendo, estás existiendo. Aquel que no cumple su propósito y que está fuera del llamado de Dios se siente insatisfecho, aunque esté haciendo muchas otras cosas o buenas obras, pero si no es exactamente lo que Dios te mandó a hacer. Entonces a veces muchos líderes colocamos personas en posiciones que Dios no la llamó a estar.
y nos perjudica a los líderes porque no tenemos el resultado que quisiéramos, y le perjudica a ellos porque lo estamos atrasando, porque ellos no fueron llamados para eso. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Entonces también tiene que ver mucho con los talentos. Hay personas que creen que porque son talentosos en una área, cree que Dios los llamó en esa área. Usted no me va a creer si yo le digo que yo tengo talento para rapear, para improvisar. Usted tenía que verme en mis días de cuando estaba en el barrio rapeando y un día estaba ahí en una reunión y unos pastores improvisamos y ahí empezamos a rapear algo cristiano y predicándole a unos muchachos que eran de la calle y estaban rapeando y todo eso, y me metí ahí y le empecé a hablar de Cristo por medio de una improvisación y rapeando y le predicaba a Cristo, y alguien me dijo, oye, pero tú deberías ser rap cristiano, tú eres bueno para eso, wow, y es verdad, tengo mucho talento. Pero aunque tenga talento para eso, ese no es mi llamado. Dios no me mandó a ser rapero. Alaba lo que está vivo. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces yo entiendo que aunque tenga talento para algo, Dios no necesariamente me llamó para ese algo. Entonces a veces muchas personas también se confunden porque creen que porque son buenos para algo, Dios los llamó a ese algo. Y hay líderes que colocan a personas en tal lugar porque son buenos para algo, pero ese es realmente el llamado. Entonces tenemos que tener cuidado porque Dios te trajo a esta tierra a cumplir una asignación divina, a cumplir un propósito divino. Y yo creo que si usted hoy se queda hasta el final de este video, comparte esto con alguien, le da like, usted podrá entender si realmente está donde Dios quiso que esté o está donde un hombre quiso que usted esté. Así que si usted está listo para esto, deje su like, dígame amén en los comentarios, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Alabado sea el nombre de Dios. Este mensaje es crucial porque a veces vivir en el llamado de Dios no solo determina nuestra realización personal, sino también nuestra paz, nuestra provisión, nuestra vida de abundancia, de crecimiento y de paz cuando vives en el llamado dentro del propósito de Dios. Y quiero hablar, número 1, síntomas de que no estás en el llamado correcto. Advertencia. Puede ser que quizás esto no se aplique a ti, pero alguno de ellos va a estar relacionado contigo. Amén, 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 o no amén. Número 1, falta de paz y satisfacción interior. Falta de paz y satisfacción interior. Cuando no estás en el propósito de Dios, siempre hay una sensación de vacío. Aunque aparentemente todo esté bien, puedes tener dinero, puedes tener estabilidad, puedes tener reconocimientos, pero si no estás donde Dios quiere que estés, siempre habrá una inquietud en tu espíritu. Y esto es uno de los primeros síntomas de que estás fuera del llamado o del propósito de Dios. Te colocaron en el reino de Dios, en la iglesia o en la vida, no sé, a trabajar aquí en esta área. Muchos quisieran tener esa posición que tienes. Quizás es algo hermoso, pero tú no te sientes cómodo. Tú no te sientes cómodo. Tú no te sientes pleno. Tú no te sientes satisfecho. Hay algo dentro de ti que se siente como un vacío. Usted dice, pero no entiendo por qué me siento tan raro. Si estoy haciendo el propósito de Dios, si estoy sirviéndole a Dios, ¿por qué servirle a Dios no me trae felicidad? Si yo amo servirle, quizás le está sirviendo, pero no en el área exactamente donde Él te llamó a servir. Entonces, ese vacío, esa inquietud, esa incertidumbre, ¿alguien me está entendiendo? Esto puede ser un síntoma de que probablemente no estás en el lugar que Dios te colocó que estuvieras. Por ejemplo, Jonás en el libro de Jonás, capítulo 1, versículo 3, dice, Jonás recibió una llamada o un llamado claro de Dios para predicar. Eso está en el libro de Jonás 1:3. Usted puede leer que él recibió un llamado de Dios para predicar. Pero ¿qué pasa con él? En Nínive él no quería predicar. En Nínive estaba su llamado en ese momento. Pero decidió huir en dirección opuesta. ¿Y qué pasó?
vino tormenta, vino crisis, vino peligro. Cuando te sales del llamado, el viento en tu contra es fuerte porque estás dando vueltas contra la voluntad de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Jonás tenía un llamado. Su llamado en ese momento era predicarle a Nínive, era estar ahí en Nínive y ser de bendición con su don, con su unción, con lo que Dios le dio a él. Pero él se aleja del llamado y se direcciona a una dirección opuesta en contra del llamado que Dios le ha hecho. Debido a que se va alejando de su llamado, cuando se va alejando de su llamado, en una ocasión compra un ticket para meterse en un barco porque se quiere alejar del llamado, se mete en el barco y en el barco viene una tormenta y se levanta y el barco está a punto de hundirse. Hay una tormenta, hay un viento, hay una tribulación, hay un momento crucial, dificultades, y eso es todo lo que pasa cuando a menudo nos alejamos del llamado de Dios o cuando no estamos en el llamado correcto. No salimos de un problema, siempre una tormenta, siempre una desgracia, siempre un golpe por la derecha y si no es por la izquierda, y cuando te abajas, pues no es por abajo, es por arriba, y si no es por arriba, es por abajo, y no sales de un sopleo, como dicen el varón de Dios. ¿Alguien me está entendiendo? Una inquietud, una incertidumbre, una persecución. ¿Hasta cuándo la tormenta que estaba azotando el barco donde Jonás estaba huyendo se calmó? Se calmó cuando volvieron a introducirlo en el llamado. Cuando empezó a ser direccionado, cuando estuvo en el vientre de ese pez cada vez más cerca a Nínive, la tormenta cada vez más se controlaba. Mientras más te alejas de tu llamado, más fuerte se hace la tormenta, las dificultades, los problemas, los ataques. Mientras más te acercas al llamado, la tormenta va a ir disminuyendo, porque Dios está mirando que estás en dirección correcta hacia su eterno propósito y hacia el llamado correcto. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Entonces esto tenemos que hacerlo bien claro. Despiértese si usted está durmiendo, porque yo creo que esto va a bendecir a alguien. Comparta. Familia, dele like a este video. Sea un buen cristiano y dele like a este video para que esto llegue a más personas y puedan ser bendecidos o bendecidas. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, tenemos que tener bien claro que una incertidumbre, una falta de paz, insatisfacción interior, es un síntoma de que quizás no estás en el lugar correcto que Dios te ha colocado, en el llamado correcto. Había una tormenta, había algo que iba a estremecer ese barco por un hombre correcto estar en el lugar incorrecto. Por un hombre correcto estar en el lugar incorrecto. Segundos síntomas que pueden quizás advertirte. No solo la tormenta, no solo los momentos de no solo la falta de paz, como la que vivió Jonás, esa falta de paz ahí en el barco. Segundos síntomas que puede ser como advertencia para que sepas que no estás en el llamado correcto. Abro paréntesis, recuerde, puede ser que esto no se aplique a usted. Puede ser que no se aplique a usted. Puede ser que probablemente usted no está en el llamado correcto y usted siente hasta privilegio de estar ahí. Uy, esta escobita es la escoba de mi vida y yo voy a morir con esta escoba. Disfruta la escoba. Pero Dios te habló de un micrófono, Dios te habló de naciones, Dios te habló de cosas grandes. Aunque estás disfrutando lo que estás haciendo ahora, ese no es tu llamado, así que no te enamores de eso. El problema es cuando nos enamoramos de cosas que Dios no llamó a enamorarnos. ¿Alguien me está entendiendo? Acuérdese de esto. David usó una vara para pastorear ovejas, pero no se enamoró de la vara. David usó una honda para matar gigantes, pero no se enamoró de la honda. David usó una arpa
para liberar a Saúl, pero no se enamoró del arpa. David usó una espada para pelear con filisteos, pero no se enamoró de filisteo, porque su llamado no era una vara para la oveja, no era una honda para Goliat, no era una arpa para Saúl. Su llamado era una corona para ser rey. Entonces, antes de tú cumplir tu llamado, Dios te va a ir transicionando de menos a más. Pero si David se hubiera enamorado de la vara, él iba a pensar que su llamado era pastorear ovejas. Si se hubiera enamorado de la honda, él hubiera pensado que su llamado era matar gigantes para siempre. Vamos a ver dónde están los gigantes, gigantes por aquí, y yo soy un cazador de gigantes. Si se hubiera enamorado del arpa, él hubiera pensado que su llamado era tocar y ser un levita. No, esas fueron temporadas, esos fueron tiempos y momentos, y eso fue parte de su historia, pero no era su destino. Entonces el hecho de que estés en un lugar ahora no quiere decir que ese sea tu llamado. Esa es la temporada en la que estás viviendo. Que Dios quiere que sirvas con amor, con pasión, pero que no te acostumbres a eso, porque Dios te va a llevar a cosas grandes. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Dígame amén si usted está vivo conmigo, porque yo siento que usted está como asustado. ¿Alguien está aquí conmigo? Dígame amén. Alguien está aquí conmigo, dígame amén. Comparte esto con alguien y dele like para que llegue a más personas. Síntoma número dos, que puedes ser como una advertencia, y es cuando los ciclos de fracasos y puertas cerradas te afectan continuamente. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando estás fuera del propósito de Dios, muchas puertas se cierran y todo lo que intenta no funciona y parece que no prosperas. Esto significa que el camino del llamado siempre será fácil, pero cuando Dios está en el asunto, hay gracia y favor en medio de los obstáculos. El camino del llamado no siempre será fácil, obviamente. Va a haber oposición de parte de las tinieblas, pero Dios siempre estará en el asunto y te va a sacar en victoria. Así que cuando siempre hay fracaso y puertas cerradas, el asunto está raro, porque no puede ser que siempre haya puertas cerradas y que siempre esté en fracaso, en fracaso, en fracaso. Yo entiendo que el enemigo va a tratar de cerrar puertas. Yo entiendo que él va a tratar de levantar posición, pero aunque él levante posición, créame, siempre va a haber algo de bien, siempre va a haber algo bueno, porque Dios no te va a desamparar y él va a hacer que lo imposible se vuelva posible. Entonces, siempre en medio de la tribulación, en los momentos, Dios, cuando estás en el llamado correcto, Dios siempre va a abrir una brecha, va a abrir una manera de cómo las cosas pueden suceder para bien. Ahora, cuando no hay nada, que todo es malo, que no es cuando es Guatemala, es Guatapeor, entonces ahí la cosa está raro. Usted tiene que decir ahí, tengo miedo, tengo mucho miedo. ¿Alguien me está entendiendo? Y esto puede ser un síntoma. Por ejemplo, Pedro pescaba porque quería pagar impuestos y deudas, y de repente Jesús viene a donde él. Eso se encuentra en el libro de Lucas 5:5. Pedro estaba pescando toda la noche y no sacó nada. Pero cuando Jesús le dijo que lanzara la red en el lugar correcto, se llenó la red de peces hasta reventar. ¿Qué quiere decir esto? Si estás fuera del propósito de Dios, puedes estar esforzándote en algo que no te dará fruto. Si estás fuera del propósito de Dios, te va a pasar como Pedro. Te vas a esforzar toda la noche, te vas a desvelar, te vas a preocupar tratando de que algo que Dios no te llamó a hacer que funcione, funcione. Y Pedro pesca, y Pedro pesca, y Pedro pesca, y Pedro pesca. Entonces Jesús le hace un llamado. ¡Ey, tírala para acá! Tírala por aquí. Cuando la tira por aquí,
saca tantos peces que se está reventando la red. ¿Qué quiere decir esto? Que a ti te va a ir bien, no en lo que tú quieras hacer, sino en el llamado que Jesús te haga. Cuando Él llamó a Pedro, Pedro, tírala aquí, y Él atendió al llamado, le fue bien. Cada vez que estemos en el llamado correcto, va a haber muchos peces, va a haber mucha bendición, va a haber mucha unción, va a haber mucho avivamiento, va a haber muchas puertas abiertas, va a haber mucho respaldo, va a haber mucha gloria, va a haber muchos momentos de persecución, pero Él te dará la victoria como se la dio a los hebreos en la cautividad de Egipto. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Yo profetizo en el nombre de Jesús que si usted se mantiene a pesar de los vituperios, de las críticas, de los ataques, yo siento a Dios hablando esto, si usted se mantiene fiel en el llamado correcto, si usted se mantiene fiel en el llamado que Dios lo ha hecho y usted no retrocede, aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de él, pero si usted se mantiene ahí firme, constante, aunque haya escasez, va a haber un momento que Dios va a hacer que la pesca sea tan grande que la red se quiebre de tanta bendición. Y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Alguien tiene que recibir esa palabra. ¿Usted está asustado o no? Diga amén, a su nombre gloria. Gloria al Padre, gloria al Padre, gloria al Padre. Otro síntoma de que pueda ser que no estás en ello es cuando luchas constantemente y no tienes resultado. Si cada área de tu vida se siente como una batalla perdida y no hay dirección clara, es porque estés probablemente fuera del llamado correcto de Dios o de su propósito. Un ejemplo es el ejemplo de Moisés, cuando mató al egipcio. Eso está en el libro de Éxodo 2:11. Moisés tenía un llamado para liberar a Israel, pero lo intentó a su manera y terminó matando a un egipcio, lo que lo llevó al exilio, a que tuviera que salir de Egipto y esconderse en Madián. Cuando intentas cumplir el propósito sin la dirección de Dios, las cosas no funcionan y pueden empeorar. Cuando quieren hacer las cosas a tu manera, cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios, esto puede traer consecuencias. Amén. Consecuencias. Cuarto síntoma de que a veces no estamos en el llamado correcto que Dios nos ha hecho es que estamos rodeados de relaciones, que hay relaciones tóxicas y conexiones equivocadas. Cuando estás fuera de tu llamado, sueles rodearte de personas que no te edifican y que pueden desviarte aún más del propósito de Dios. Un ejemplo de esto es Sansón en Jueces 16-18. Sansón tenía un llamado. ¿Cuál era el llamado de Sansón? Proteger a Israel. Él era un nazareno. El hombre estaba escogido desde el vientre para Dios y tenía un llamado específico: protege al pueblo, protege al pueblo, vive en pureza y en santidad y protege al pueblo. Pero ¿qué pasó? Se conectó con Dalila, quien lo llevó a perder su fuerza. Hay gente que te quita la fuerza. My God. Y no tienen que ser mujeres, no tienen que ser hombres, no hay Dalilas ni Dalilos. Hay gente que te quita la fuerza, amigos que te quitan la unción, con la atmósfera negativa, con el ambiente, con las conversaciones. Hay conexiones que te quitan la fuerza. Entonces, estar lejos del llamado de Dios, estar en el llamado incorrecto. Tú puedes darte cuenta que estás en el llamado incorrecto porque estás rodeado de gente incorrecta. Porque cuando estás en el llamado correcto, Dios no te va a rodear de gente que no te sume. Siempre habrá gente equivocada que no debería estar a tu alrededor cuando estás fuera del llamado. Entonces llevó Sansón, dirigido por Dalila, a perder su poder, a perder su fuerza. Hay gente que te quita el poder, te quita la unción, te quita la energía, te quita el ánimo, te quita oportunidades, porque son gente negativa, tóxicas, satánicas, ingratos. Son gente poseída por una influencia negativa que donde ponen la mano lo dañan. Cuando le cuentas tus planes, se te dañan los planes. Tienen una atmósfera rara, que todo lo que usted comparte con ellos se cae.
Usted no puede ni decir lo que va a hacer mañana, porque si se lo dice, puede ser que no funcione. Personas con una atmósfera de miseria, de negatividad. No hay positivismo, no hay nada bueno en ellos. Dalila era este tipo de persona que le quitó la fuerza al hombre más fuerte de Israel. El hombre ungido por Dios terminó ciego. Cuando te reúnes de personas incorrectas, terminas perdiendo la visión. Cuando te reúnes de personas incorrectas, terminas perdiendo la visión. Gloria a Dios. Muchas veces las malas relaciones son evidencia de que estamos fuera del plan de Dios. Pero ahora quiero hablar, porque no solamente quiero asustarlo, pero era necesario decir esto para despertar a algunos si han estado en el llamado equivocado o fuera del llamado. Pero hoy quiero hablar rapidito de señales que sí te certifican que estás en el llamado correcto. Número 1, paz en medio de los desafíos. Cuando estás en tu llamado correcto que Dios te ha hecho, puede haber oposición, pero hay paz. No significa que todo será fácil, pero hay una certeza en tu interior de que estás en el camino correcto. El ejemplo de Hechos 16:25 con el apóstol Pablo. Pablo y Silas estaban en prisión, pero en vez de quejarse, cantaban alabanzas. Cuando estás en el propósito, en el llamado correcto que Dios te ha hecho, ¿sabe qué pasa? Usted canta en la cárcel. Usted tiene paz en medio de los problemas. Me escucha esto. Estar en el llamado correcto no quiere decir que no van a haber momentos de cárcel. No quiere decir que no van a haber momentos difíciles. Lo que te estoy tratando de decir es que estar en el llamado correcto indica y manifiesta que aún en momentos difíciles tú sientes como una paz, que como Jesús tú puedes dormir en la barca cuando hay una tormenta. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Pablo y Silas estaban en prisión en Hechos 16:25, pero en vez de quejarse, cantaban alabanzas. Porque cuando estás en el propósito divino de Dios para ti, por eso le quiero hoy decirle a alguien, haz lo que tú quieras. Vete al mercado fresco, vete a donde tú quieras, vete, múdate a Cancún, haz lo que quieras, pero por favor, ten cuidado con salir del llamado y del propósito de Dios. Ten mucho cuidado con salir del propósito y del llamado de Dios, porque esto es lo que te mantiene con paz, con recursos, con bendición, con la aprobación divina del cielo de que estás haciendo eso por lo cual Él te ha llamado. Y cumplir el propósito de Dios es difícil. Todo hombre y mujer de la Biblia que trató de cumplir el propósito de Dios lo persiguieron, lo criticaron, lo calumniaron, lo apedrearon. Y todo aquel que está destinado para cosas grandes y va a cumplir el propósito de Dios de su vida, le voy a decir algo: prepárese, porque usted también lo van a perseguir, lo van a criticar, le van a decir que usted está loco, que está muy emocionista, le va a decir que usted no fue llamado para eso, le van a decir que usted se está pasando, le va a decir que le baje 2 porque usted va muy rápido, y esto, y brum, 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 ram, pam, pam, tin, tin, pam, pam, y no puede usted detenerse, ni salirse del llamado que Dios le ha hecho, a pesar de las cosas que estén diciendo, porque este es tu llamado. No hay nada más importante que cumplir la voluntad de Dios. En una ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús: Maestro, ¿tienes hambre? Y Él dijo: no, mi alimento ustedes no lo conocen, es hacer el llamado por el cual Dios me ha llamado, es hacer la voluntad de Dios y terminarla. Alabado sea el nombre del Padre. Mira que es tan importante es hacer la voluntad de Dios, que Jesús les enseñó a ellos que es más importante dejar de comer que dejar de hacer la voluntad y cumplir el llamado. Algo tiene que tener esto. Algunos resultados maravillosos tiene que haber cuando le eres fiel al llamado que Dios te ha hecho. Porque Jesús lo hizo y porque personas perdieron la vida por hacerlo. Nadie va a perder la vida si no es por algo importante. Entonces quiere decir que cumplir el llamado de Dios en nuestra vida es importante. Yo quiero decirte, cumplir el llamado de Dios en tu vida es importante. Así que sufre si tienes que sufrir, pero cúmplelo. Llora si tienes que llorar, pero cúmplelo. Sé perseguido si tiene que ser perseguido, pero cúmplelo, no te rindas. Sé criticado si tienen que ser criticados, pero cumple el plan y el propósito de Dios
Porque cosas grandes vas a experimentar si te mantienes fiel en su llamado a pesar de las cosas. A Esteban lo apedrearon, pero él siguió fiel a su llamado. A Pablo lo encarcelaron, pero él siguió fiel en su llamado. A Jesús lo criticaron de brujo, de hereje, pero él siguió fiel en su llamado. A Moisés lo intentaron matar, pero él siguió fiel en su llamado. A Elías, Jezabel le quería cortar la cabeza, se quiso rendir y soltar el llamado, pero siguió fiel al llamado. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. ¿Alguien me está entendiendo? Dígame amén. Y yo te preguntaría, ¿qué es eso que el enemigo está utilizando para alejarte del llamado? ¡No lo hagas! No lo hagas. My God, gloria a Dios. Siento que Dios le está hablando a alguien y que esta palabra está penetrando como una bala en su espíritu y su alma. No lo hagas, porque Dios sabe lo que quiere hacer contigo. Síntoma número 2, que te hace estar seguro de que estás en el lugar correcto. Dios abre puertas sobrenaturales. Cuando caminas en tu llamado, Dios conecta los recursos, las oportunidades y las personas correctas. Un ejemplo de esto es Nehemías y la reconstrucción de Jerusalén y sus muros. Nehemías sintió el llamado. En Nehemías 2:8 te puede leer la historia. Nehemías, yo he predicado de esto. Nehemías sintió el llamado de Dios para reconstruir los muros de Jerusalén. Dios tocó el corazón del rey para que le diera las cartas, los permisos, los materiales y la protección. Como Nehemías estaba en el llamado correcto, le dieron el permiso, porque necesitaba un permiso para que el rey lo dejara ir. El rey a quien él le trabajaba, a Artajerjes se llamaba. El rey le dio, número 1, permiso para que pudiera ir. Dios te va a dar permiso. Dios te va a dar aprobación. Cuando las cosas son de Dios, los permisos van a venir. El rey le dio autoridad para que se dirigiera sobre algunas cuantas personas. Cuando estás en el llamado de Dios, hay autoridad sobre los demonios. Hay autoridad sobre los principados. Hay autoridad porque fue Dios que te mandó. Cuando estás en el llamado correcto, Dios te da autoridad. Los demonios tiemblan cuando te escuchan. No por quién eres tú, sino por quién es el que te envió. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Nehemías, por cumplir el llamado de Dios, no solo le dieron permiso, no solo le que significa aprobación, no solo le dieron autoridad, sino que el rey le dio muchos materiales, porque reconstruir los muros de Jerusalén, mucha plata, mucho dinero, mucho money, porque era a reedificar unos muros, se iba dinero, se iba material. Cuando tú estás en el llamado correcto, te pasará como Nehemías, los reyes, la gente. Dios te va a bendecir tanto hasta que cumplas el llamado. No tengas miedo, evangelista, si Dios te llamó, Dios te va a suplir. No tengas miedo, pastor, si Dios te llamó, Dios te va a suplir. Porque cuando estás en su llamado, Él se encarga de protegerte, Él se encarga de darte los permisos, Él se encarga de darte autoridad y también se encarga de darte la provisión para que tú, ni tus hijos, ni tu descendencia mendiguen pan. Alabado sea el nombre de Dios. Yo profetizo que en la vida de alguien estas cosas se van a activar. Dios te dará permiso, Dios te dará autoridad, Dios te dará los recursos para que cumplas tu llamado, para que estés bien, para que no pases hambre, para que puedas avanzar y cumplir su propósito y a su nombre gloria. A ti te está hablando Dios, hombre de Dios. Pastor, evangelista, hombre que está iniciando, joven que siente que Dios lo llamó y no ve la posibilidad. A ti te está diciendo Dios, si te mantiene en mi llamado, vendrán recursos, vendrán permisos, vendrá autoridad y a su nombre gloria. Y a su nombre gloria. Pero aquí hay algo también que hay que observar. Nehemías no se fue a hacer el llamado que Dios le puso que hiciera si primero no recibió el permiso de su autoridad, que era Artajerjes. El rey Artajerjes le dio permiso. Aunque Dios te revele tu llamado,
Espera el permiso de tus pastores. Espera el permiso de tus líderes. Tienes que ser obediente. Tienes que ser obediente. Espera el permiso de tus padres, de las personas que sean superior a ti. Porque aunque Nehemías recibió ese llamado en su corazón, él sabía que Dios lo había llamado para eso. Él no ejecutó eso de una vez. Él esperó, pidió con humildad a su autoridad que le diera permiso para ir a hacer lo que Dios le había puesto en el corazón. Entonces nosotros tenemos también que aprender a manejarnos bajo su visión, autoridad, para que las puertas sean abiertas. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Tercer síntoma que te certifica que estás en el llamado correcto. Y es que la provisión llega de forma inesperada. Cuando estás en el llamado correcto, la provisión llega de persona o de manera o de formas inesperadas. Cuando caminas en el propósito de Dios, Él se encarga de proveer lo que necesitas. Un ejemplo de esto es Elías y la viuda de Sarepta. Primera de Reyes 17:9. Dios le dijo a Elías que fuera a Sarepta, donde una viuda lo sustentaría. Aunque la viuda solo tenía un poco de harina y aceite, Dios multiplicó lo que había porque Elías estaba en su llamado y en su propósito. Cuando estás en el llamado correcto, en el propósito correcto, Dios siempre te va a proveer. Y no fue la primera vez. También Dios lo proveyó a Elías cuando estaba en la cueva, queriendo rendirse, queriendo renunciar, queriendo abandonarlo todo. ¿Cuántas veces no estamos como Elías, queriendo renunciar, queriendo abandonarlo todo, queriendo decirle a Dios, ya busca otro evangelista porque yo no puedo, necesito trabajar, no me dan ofrenda, no me pagan, no me dan nada, no tengo cómo mantener los adoradores, no puedo, no avanzo, no crezco, nadie me da una oportunidad, busca otro adorador, no puedo para ser pastor, busco un local y no me lo dan, encontré uno y la gente no quiere ofrendar para pagar los biles del local, ahora tengo una deuda, busca, no importa, tranquilo, Dios provee a los que llama. Dios provee a los que llama. Quizás hoy no viste la provisión, quizás mañana no viste la provisión, pero el ángel de Jehová viene de camino. Elías estaba en una cueva escondido porque Jezabel lo estaba amenazando, a punto de soltar el llamado de Dios. Y cuando iba a soltar el llamado de Dios, Dios mandó un ángel con pan, mandó un ángel con harina, mandó un ángel con agua que lo alimentara. Cuando tú tienes un llamado de parte de Dios, Dios hace que hasta los ángeles se conviertan en meseros y te alimenten. Vendrán provisión, Dios va a mandar cuervos con alimento para ti. Yo le estoy profetizando a alguien que los inicios son difíciles, créanme, yo sé lo que le estoy hablando. Habrá momentos donde pasarás hambre, habrá momentos donde no tendrás lo suficiente, que es comprar tus ropas, comprar los pampes o comprar algo, pero no puede darte los dos lujos porque el dinero es muy poco, porque iniciaste y cada vez que inicias, así son los inicios. En los inicios hay miedo, hay inseguridad, la fe se te quiere ir, pero vengo a decirte a Dios, confía, 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 porque uno de los síntomas y una de las cosas que siempre pasan a los que están en el llamado correcto es que Dios lo provee, es que Dios lo bendice, es que hasta las viudas van a bendecirte, es que hasta gente que tú crees que no tiene, Dios lo va a proveer nada más para que te provea a ti, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Alguien está aquí conmigo, dígame amén. Familia, suscríbase a este canal, dele like, deje su comentario. Yo siento que alguien hoy Dios le está hablando, y a su nombre gloria. Síntoma número 4 que te da seguridad que estás en el llamado correcto es que impactas vidas y ves frutos espirituales. El mayor indicador de que estás en el llamado que Dios te ha hecho es que Dios usa lo que haces para transformar a otros. Porque si tú no estás bendiciendo a otro con tu llamado, ¿para qué quieres llamado? Porque si tú no estás siendo de bendición para otros con la unción, ¿para qué quieres unción? Porque si tú no bendices a la gente con el poder que tienes, ¿para qué quieres que Dios te use? Un ejemplo bíblico es Jesús y sus discípulos. En Mateo 4:19 se encuentra esta historia. ¿Qué pasó en esta historia? Bueno, Jesús llamó a Pedro y a otros para que fueran pescadores de hombres.
Dejaron sus redes, dejaron de ser pescadores de peces y empezaron a ser pescadores de hombres. El mundo les cambió a ellos. Cuando estás en el propósito correcto, la gente a tu alrededor empieza a ser impactada por lo que haces. Y estas personas empezaron a impactar a todos. Pedro empezó a impactar a sus amigos. Pedro dice que con la sombra de Pedro los enfermos se sanaban. Felipe liberaba muchísimos endemoniados. Mucha gente era beneficiada por el llamado de estos hombres. ¿Te das cuenta? Cuando estás en el llamado correcto, te das cuenta porque todo el que te rodea se siente satisfecho contigo, recibe algo bueno de ti, y a su nombre gloria, y a su nombre gloria. Con esto quiero terminar rapidito. ¿Qué sucede cuando decides no caminar en tu llamado? Ay, Dios mío, mejor que lo escuche y no lo experimente. Porque cuando decides no caminar en tu llamado, renunciar a Él, alejarte a Él, pierdes tiempo y fuerzas en cosas que no te llamó Dios. Puedes lograr éxitos materiales, pero sin satisfacción espiritual. Puedes vivir crisis constantes que te obligan a replantear tu camino, como lo pasó con Jonás. Experimentas vacíos, tristeza, frustración y falta de dirección. Pierdes oportunidades que Dios tenía preparada para ti. Eso sucede cuando decides caminar fuera de su llamado. Pero cuando decides caminar en su llamado, ¿qué sucede? Bueno, se abren los cielos. Y ahí, aunque haya prueba, sientes paz y seguridad. Dios envía provisión sobrenatural en el momento justo. Dios usa lo que haces para transformar a otro. Hay gozo y satisfacción porque vives con propósito. Ves milagros constantes y el respaldo divino en cada proceso. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Familia, Dios te bendiga de una manera especial. Yo creo que Dios ha hablado a la vida de muchos de los que están aquí. Toma esta palabra y llévatela a tu corazón, porque yo creo que Dios ha hablado certeramente a tu espíritu. No importa lo que esté pasando, trata de mantenerte firme en el llamado que Dios te ha hecho. Al principio habrá escasez, pero después habrá abundancia. Al principio habrá gente que te va a perseguir, pero después habrá gente que te va a apoyar. Al principio habrá gente que va a usar la mano para señalarte, pero después habrá gente que va a usar la mano para aplaudirte. Al principio vas a caer y a vivir en el lodo y en el polvo de tantas veces que fracasas, pero al final vas a vivir en las alturas como las águilas. Mantente firme. Todo gran hombre de Dios que ves hoy fue porque resistió y se mantuvo en su llamado. Dios te bendiga. Suscríbete a este canal, dale like y deja tu comentario. Si digo más, lo daño.